Sistema inmune. Los animales tienen mecanismos de defensa interna que los protegen contra organismos causantes de enfermedades, los cuales ingresan al cuerpo a través del aire, el alimento, el agua, la tierra y por medio de lesiones en la piel. Entre los organismos que causan enfermedades, los cuales se llaman patógenos, se incluyen virus, bacterias, hongos y protozoos. La defensa interna depende de la capacidad de un organismo de distinguir entre lo propio y lo ajeno. Tal reconocimiento es posible porque los organismos son bioquímicamente únicos. Las células tienen proteínas de superficie que difieren de las células de otra especie e incluso de las de otros miembros de la misma especie. Un animal reconoce sus propias células e identifica como ajenas las de otros animales. Los organismos patógenos pueden ser de distintos tipos y cada uno debe generar una respuesta diferente. Hay organismos acelulares como virus, viroides y priones, y organismos celulares de tipo procarionte como bacterias o de tipo eucariontes como protozoos, algas microscópicas y hongos microscópicos. En los mamíferos, el sistema inmune está constituido por una serie de células, tejidos y órganos distribuidos ampliamente por todo el cuerpo. Participa en la defensa del organismo contra agentes infecciosos y también en la respuesta frente a partículas extrañas. Los órganos del sistema inmune están interconectados por vasos sanguíneos y linfáticos, de modo que constituyen un sistema unificado e intercomunicado dentro del cual se transportan las células que participan en él. Junto a la acción del sistema nervioso y el sistema endocrino, permite mantener la homeostasis del individuo. Los órganos linfoides se dividen en órganos primarios, en los cuales se lleva a cabo el origen, desarrollo y maduración de las células del sistema inmune, y también los órganos linfoides secundarios, en los que las células inmunes maduran por la activación con los antígenos. La inmunidad se divide en inmunidad innata e inmunidad adaptativa. Las barreras primarias y secundarias corresponden a inmunidad innata y las barreras terciarias corresponden a inmunidad adaptativa. Células involucradas en las respuestas defensivas. Todas las células que es posible encontrar en la sangre derivan de un progenitor sanguíneo o célula madre. Estas células madre forman dos líneas altamente diferenciadas. La línea mieloide, que da origen a los eritrocitos, leucocitos polimorfonucleares y megacariocitos, y la línea linfoide, que da origen a los linfocitos B, T y NK. Barreras primarias. Las barreras primarias son todas aquellas barreras físico-químicas que evitan la entrada inicial de microorganismos al organismo, estando en contacto con el medio externo. Poseen diferentes mecanismos para actuar, dentro de los cuales se destacan los siguientes. La piel, que es el órgano que recubre todo el cuerpo, siendo fundamental para evitar el paso directo de microorganismos. Existen tres características especiales que posee la piel para lograr estas funciones. Primero, es un epitelio pluriestratificado, plano queratinizado, es decir, que la capa de queratina que posee la epidermis, que es la capa más externa de la piel, posee una alta protección y resistencia a erosiones y una alta impermeabilidad al ingreso de microorganismos. También tiene un pH 5, lo cual quiere decir que el pH ligeramente ácido que existe en la superficie de la piel evita el crecimiento de un gran número de microorganismos. Tercero, microbiota comensal. Existen poblaciones de bacterias que viven de forma comensal en la piel, ayudando a defender su territorio ante el ingreso de otros microorganismos foráneos. También existe el barrido ciliar traqueal. La particularidad del epitelio traqueal es la presencia de cilios. En conjunto a glándulas mucosas productoras de mucus, estas prolongaciones celulares móviles generan un barrido en dirección a la faringe. De esta manera, el mucus puede captar microorganismos y partículas y el barrido ciliar las aleja del tracto respiratorio inferior, un territorio que no debe tener ningún microorganismo. También existen jugos gástricos. Además de contener enzimas que pueden degradar polipéptidos, los jugos gástricos contienen ácido clorhídrico, el cual da un pH entre 1 y 2, un medio inhóspito para la mayoría de los microorganismos. Sin embargo, existe un gran número que puede resistir este pH, por ejemplo la Helicobacter pylori. También existen lágrimas. Las lágrimas son una sustancia acuosa generada por glándulas ubicadas alrededor de los ojos, cuya función es humectar, hidratar y proteger los globos oculares.
Dentro de varias sustancias que posee, cabe destacar la lisozima, una enzima que daña la estructura del peptidoglicano bacteriano. Esta enzima se encuentra en otras secreciones del cuerpo, como la saliva, la leche, etc. Barrera secundaria de defensa. Participa cuando un microorganismo logra cruzar las barreras primarias, por ejemplo, en una herida sucia en la piel. Desde esta barrera participa una respuesta ampliamente conocida llamada respuesta inmune. La respuesta inmune innata es una respuesta esencial desde el punto de vista fisiológico, puesto que es mucho más rápida que la respuesta terciaria y muy poco específica, por lo que es análogo a la fase de eliminar cualquier microorganismo que haya ingresado al organismo en el menor tiempo posible para que no cause daño. También hay que destacar que la respuesta inmune innata es fundamental para activar la respuesta inmune adaptativa o la inmunidad específica o barrera terciaria, puesto que los actores principales de esta respuesta son los macrófagos y las células dendríticas, las cuales son células presentadoras de antígenos. La finalidad de la respuesta inmune innata se enfoca hacia dos objetivos. Primero, enseñarle al sistema inmune adaptativo cómo reconocer al patógeno de manera específica. Y segundo, intentar detener el avance del patógeno en el organismo. La única manera de cumplir estos objetivos de una manera sincrónica es utilizando células especializadas que cumplen con la característica principal del sistema inmune innato, muy baja especificidad y alta rapidez. Estas células corresponden a las células presentadoras de antígeno y polimorfonucleares, los cuales pueden apreciarse en la esfera en el color morado. Células polimorfonucleares. Estas células se agrupan bajo esta denominación puesto que sus núcleos poseen diferentes morfologías entre sí. También son llamados granulocitos. Pertenecen a las barreras secundarias de defensa y poseen las siguientes características. Primero, los polimorfonucleares neutrófilos son los leucocitos más abundantes en la sangre. Poseen un núcleo trilobulado y un citoplasma repleto de gránulos de pH neutro que contienen una serie de enzimas líticas y lisosomas para facilitar la actividad fagocítica que las células poseen. Son los leucocitos más abundantes en el pus. También existen los polimorfonucleares eosinófilos, que poseen un núcleo bilobulado, un citoplasma lleno de gránulos afines a la eosina, que es un colorante ácido. Tienen como función principal actuar en ciertas respuestas alérgicas y en respuesta a antiparásitos. También podemos ver los polimorfonucleares basófilos, que son los leucocitos menos abundantes en la sangre. Poseen un núcleo irregular y un citoplasma lleno de gránulos afines a colorantes básicos como la hematoxilina, que poseen sustancias como la histamina, que es un agente vasodilatador causante de la inflamación. Participan principalmente en las reacciones alérgicas. Otro tipo de polimorfonuclear son los mastocitos, que son células del tejido conectivo que poseen grandes cantidades de histamina. Cumplen un rol esencial en las respuestas alérgicas de manera similar a los basófilos. Los patrones moleculares asociados a patógenos. Todo microorganismo posee en su membrana plasmática moléculas específicas que lo identifican como un ente particular. Estas moléculas que pueden gatillar respuestas inmunológicas son llamadas antígenos. Si bien el término antígeno es ampliamente utilizado, de manera estricta un antígeno estimula la producción de anticuerpos, es decir, estimula el sistema inmune adaptativo humoral. En general, los microorganismos poseen patrones moleculares que se repiten en diferentes tipos, lo cual es sumamente útil para reconocerlos de manera rápida e inespecífica. Estos patrones son llamados patrones moleculares asociados a patógenos o PAMPs, que son reconocidos por receptores de las células presentadoras de antígenos llamados receptores tipo TOL. Las células presentadoras de antígeno son las células estrella de la respuesta inmune innata, cuyos mejores exponentes son las células dendríticas y los macrófagos. Un macrófago es una célula diferenciada proveniente de los monocitos en la sangre. En casi todos los territorios del organismo es posible encontrar células inmunológicas innatas. Estas células, al detectar estos patógenos, secretan una serie de moléculas que son capaces de modificar la superficie endotelial de los capilares. Un macrófago posee una serie de receptores únicos diseñados para llevar a cabo adecuadamente su función, de fagocitar a un organismo, procesarlo y presentar sus antígenos. Estos receptores corresponden a el receptor de manosa, que reconoce moléculas manosiladas presentes exclusivamente en las paredes celulares bacterianas. Receptor tipo TOL, o TLR, es uno de los principales receptores del macrófago.
reconoce diferentes PAMPs, como por ejemplo el LPS de las bacterias gram negativas. Una vez que es estimulado, él a su vez estimula la síntesis de proteínas de diferenciación de clúster tipo 40 o CD40, esencial para lograr la activación ulterior o posterior del macrófago. Receptores de 7 dominios alfa hélice reconocen diferentes moléculas como quimioquinas, mediadores lipídicos, etc. Son útiles para lograr el correcto posicionamiento del monocito y posterior macrófago. Complejo mayor de histocompatibilidad. La estimulación esencialmente de los receptores de tipo TOL lleva a la fagocitosis del microorganismo que produjo su estimulación, en conjunto con otras acciones que se producen. Una de ellas es la presentación de antígeno. Para lograr comprender adecuadamente cómo se presenta un antígeno, es fundamental comprender el significado del complejo mayor de histocompatibilidad. El complejo mayor de histocompatibilidad son un conjunto de genes exclusivos de cada individuo que codifican una proteína de tipo inmunoglobulina. Existen dos tipos. El complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1, donde todas las células nucleadas del organismo lo expresan, se encarga de presentar los PAMPs de microorganismos intracelulares como los virus. Interacciona con los linfocitos T killer o CD8 positivo. También existe el complejo de tipo 2, que solo lo expresan las células presentadoras de antígeno y los linfocitos B. Presentan PAMPs de microorganismos que han sido fagocitados, como los microorganismos extracelulares. Interaccionan con los linfocitos T helper o CD4 positivo. Es el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 el encargado de la presentación de antígenos de microorganismos extracelulares que han sido fagocitados. Además de la presentación del antígeno, el macrófago puede activarse y desempeñar otras funciones como por ejemplo la eliminación de los microorganismos a través de la secreción de especies reactivas de oxígeno y óxido nítrico, la remodelación del tejido en el proceso de fibrosis y la potenciación de la presentación del antígeno. Es muy importante tener en cuenta que la presentación de antígeno requiere la fagocitosis inducida por otros receptores. Moléculas inmunomoduladoras, citoquinas, interleuquinas e interferones. Como ya te puedes haber dado cuenta, las barreras secundarias y terciarias están interconectadas por sistemas moleculares muy regulados. Las citoquinas son moléculas secretadas por células que poseen efectos específicos en la dinámica celular, tanto tisulares como inmunológicos. Por otra parte, las citoquinas secretadas por los leucocitos, que tienen efectos en la modulación de la respuesta inmunológica, son llamadas interleuquinas. Existen 27 interleuquinas diferentes descritas a la fecha, y varias de ellas pueden tener efectos sistémicos. También existen unas moléculas inmunomoduladoras llamadas interferones, dentro de las cuales se destacan dos tipos. El tipo 1, interferón alfa, beta y otras isoformas, tienen acción principal como antivirales. Y tipo 2, interferón gamma, el cual es el principal activador de los macrófagos. La fiebre. Mal llamada respuesta inflamatoria sistémica, la fiebre es un signo clínico definido como una elevación de la temperatura interna mayor o igual a 38 grados Celsius. Cuando es medida en la axila se define como mayor a 37,5 grados Celsius. Su presencia popularmente es indicio de enfermedad, lo cual no es del todo equívoco. Sin embargo, hay que dejar en claro que otras cosas pueden generar fiebre, como por ejemplo el uso de antibióticos, las toxinas, alteraciones del sistema nervioso central, etc. En la zona posterior del hipotálamo se encuentran los núcleos que controlan la temperatura corporal. Algunas interleuquinas, como la tipo 6 y el factor de necrosis tumoral, pueden modificar este punto de control elevando la temperatura corporal. Si aumenta la temperatura corporal, la respuesta inmediata será la vasodilatación. Si mejora la llegada de sangre a territorios periféricos e internos, se facilita la llegada de leucocitos al lugar de la infección, así como la transmisión de antígenos, anticuerpos y otras células por toda la economía corporal.